Hoy vamos a hablar paralelismo en el libro de los Hechos. Abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, estamos viviendo tiempos muy difíciles y tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Por eso oro para que nos ayudes a recopilar lo que necesitamos saber para los tiempos en que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar sobre algunos de los paralelismos en el libro de los Hechos, porque creo que estamos en ese periodo de tiempo cuando la lluvia tardía se derramará. Y la lluvia tardía es muy similar a la lluvia temprana. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones que prevalecieron en el tiempo del derramamiento de la lluvia temprana? Y podemos encontrar estas informaciones en el libro de los Hechos. Y por eso me sentí impresionado de ir y echar un vistazo nuevamente al libro de los Hechos para encontrar algún paralelismo con el tiempo en que estamos viviendo. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y para siempre. Y en el 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. En otras palabras, no comas alimentos que no tengan sustento, y estudia la palabra de Dios y descubre cuál es la voluntad de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. La guerra entre Cristo y Satanás ha estado furiosamente desde el pecado, desde que el pecado asomó su cabeza, cuando levantó su cabeza en los atrios del cielo. Y si no entendemos los acontecimientos mundiales a la luz del conflicto furioso entre Cristo y Belial, entonces nos perderemos en el laberinto de la información que anda por allá afuera. Me gustaría leerte una cita que proviene del espíritu de profecía. Los intereses eternos están en juego de cada uno de nosotros. Todos seremos probados y tentados. Muchos actúan como si Satanás no existiera, que no hay tentador, que no hay conflicto entre el bien y el mal. A menos que se den cuenta de que tienen algo con que luchar, entonces tus pies se deslizarán debajo de ti. Alguien vendrá a nuestra iglesia con un mensaje y usted será incapaz de discernir la luz de la oscuridad. Y será igualmente probable que acepte las tinieblas como la luz. Recuerda, pues, cómo has recibido y has escuchado y retenido, y arrepiéntete por tanto, porque si no vigilas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si nosotros no vemos las batallas a la luz del conflicto entre el bien y el mal, no podremos discernir lo que está sucediendo en el mundo. Y tenemos que saber que esto se trata de enemistad. Es una enemistad entre Cristo y su gobierno. Y cuando tú predicas a Cristo y los principios de su gobierno, entonces habrá guerra. Y así las cuestiones de la ley y la gracia, y la misericordia, y la justicia, y el contraste entre la justicia e injusticia, estos son temas que recorren la historia y que siempre han contendido, incluso hasta el punto de quemar a la gente en la hoguera, porque adoptaban un punto de vista particularmente con respecto a estos temas. Así que echemos un vistazo al libro de los Hechos y busquemos alguna información paralela con el momento de lo que pasa ahora. ¿Qué pasó durante el Pentecostés? Hubo el derramamiento del Espíritu Santo y se produjeron fenómenos extraños. La gente empezó a hablar en lenguas.
Pero recuerden que eran lenguas reales, eran idiomas reales, en nuestra propia lengua materna, que la gente escucharon proclamar las grandes obras de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pablo había dado un discurso conmovedor, condenándolo por sus acciones cuando clavaron a Jesucristo en la cruz. Y le llegó al corazón, y en un día 3,000 personas fueron agregadas al pueblo de Dios. Ahora, debemos recordar que el Evangelio inicialmente fue solo para los judíos. Y esto es un tema muy importante. Si leemos en Mateo capítulo 10, versículo 15, dice: estos 12 que Jesús envió cuando envió a los 12, y les ordenó diciendo que no vayan por el camino de los gentiles, y en cualquier ciudad de los samaritanos no entréis, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si miramos más adelante en el libro de los Hechos, cómo los discípulos y los conversos lidiaron con esto, luego veremos que dice en Hechos 11:19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Así que los judíos sabían acerca de la Torá. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos entendían la ley. Ellos entendieron los rituales que les enseñaron desde la infancia. Hoy estamos en una situación diferente. Hoy la gente ha perdido de vista lo que enseña la Biblia. Algunas personas creen que todo lo que tú necesitas saber es que Jesús murió por ti y que Él te salvó. Sí, nosotros tenemos que predicar eso. Tenemos que predicar la justicia por la fe. Pero hay más. Él no solamente vino para redimirte, sino que también es tu rey. Y Él tiene un gobierno, Él tiene una ley. Y Satanás odia los preceptos de Dios, porque fueron los preceptos de Dios los que lo expulsaron del cielo, porque Él transgredió la ley de Dios. Así que ahora, si repasamos los distintos capítulos del libro de los Hechos, podemos encontrar información sobre lo que podemos esperar en los tiempos en que estamos viviendo. Comenzaremos con la lapidación de Esteban, porque este fue el punto de inflexión. Aquí es donde los heraldos del Evangelio fueron a los gentiles después de este gran evento. Fue en ese evento que a Saulo le cortaron el corazón y lo llamaron a ser el apóstol de los gentiles. Y Esteban hizo un discurso magnífico, que le rechinaron los dientes, se enojaron tanto. ¿Qué fue lo que él dijo que realmente le molestó tanto? Hechos 7:35. Él estaba comparando a Moisés con Jesús. Y él estaba explicando a los judíos porque ellos habían rechazado a Jesús, porque ellos afirmaban ser discípulos de Moisés. Pero Moisés les había llamado la atención sobre aquel que vendría después de él, quien sería más grande que él y que debían escucharlo. Pero ellos se habían descuidado. Y por eso hace esta comparación. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que aquel a quien ellos rechazaron cuando interfirió en esa batalla y hicieron el argumento de los israelitas y el egipcio, cuando lo rechazaron, ellos lo rechazaron. Pero este mismo eventualmente se convertiría luego en un gobernante y un libertador. Y él hace la comparación con Jesús, a quien ellos rechazaron, a quien ellos clavaron en la cruz, sería el que sería el gobernante y el libertador.
En Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿No es fascinante que la misma nación que decía ser tan respetuosa de la ley y tan preocupado por las cuestiones de la ley, no habían guardado la ley, convirtiéndose ellos mismos en asesinos? El capítulo 8 del libro de los Hechos trata de los hechos de Felipe y cuentan también la historia de la conversión del etíope. También cuenta la historia de Simón el Mago. Ahora, este es un giro interesante, porque Simón el Mago fue el que pensó que podría comprar el Espíritu Santo. Y Pedro fue más tarde a esta situación y lo condenó por su pensamiento de que él podía comprar el poder de Dios. Ahora es interesante que este mismo Simón el Mago se convirtió en hechicero del emperador Nerón. Y algunos dicen que se convirtió en el Petra, el Simón Petra, Simón la Roca. Así que el que fue el hechicero a Nerón se convirtió en el Pedro que dicen por ahí. Pero no vayamos allá, sigamos. Así que en el capítulo 9 de los Hechos tenemos la conversión de Saulo. Y es interesante, no vamos a entrar en la conversión, sino que en su camino de perseguir el pueblo de Dios, él tuvo esta visión de Jesucristo y quedó cegado. Y es muy importante que Jesús no solo le dio su comisión, sino que lo envió a esperar en un lugar en particular hasta que le digan lo que él debe hacer. Y luego el Señor se le apareció a Ananías y le dijo que Saulo estaba orando y que debía ir y abrirle los ojos. Y Ananías se horrorizó y discutió con Dios y dijo: ¿tú sabes la cosa que ha hecho esta persona? Pero el Señor le dijo: vete, porque él es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Así que cuando los judíos rechazaron el heraldo del Evangelio, matando a Cristo, su libertador condicional del alma, pero cuando apedrearon a Esteban y atacaron al pueblo de Dios, fue entonces cuando su comisión como los heraldos del Evangelio, como nación, había terminado, no para los individuos, sino para esa nación. Y el Evangelio fue a los gentiles. Y Dios lo confirmó dándole a Pedro una visión, y leemos acerca de eso en el capítulo 10 de los Hechos. Cuando Pedro recibe la visión del lienzo bajando y diciéndole: Pedro, come los animales inmundos. Pedro respondió: no, Señor, yo nunca he comido nada impuro en toda mi vida. Pero luego estaban las 3 personas que llegaron 3 veces que vio la visión, y habían 3 personas llamando a su puerta. Y él lleva testigo consigo y ve a Cornelio, y lo primero que dice: ¿sabes que es ilegal para mí como un judío asociarse con alguien de otra nación? Pero Dios me ha mostrado en visión que no puedo llamar a ningún hombre impuro o inmundo. Y entonces les predica y reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Y recibió mucha oposición como consecuencia de esto, pero esa fue la confirmación de que el Evangelio debía ser llevado a los gentiles después de la lapidación de Esteban. Ahora Pablo comenzó a predicar, y el centro principal que estaba surgiendo como centro cristiano era Antioquía, y mientras predicaba allí,
podemos ver a qué tipo de situaciones él se enfrentó. En Hechos capítulo 13 leemos en el verso 44 que él predicó a los judíos primero, y luego vinieron los gentiles y le preguntaron si repetía las mismas enseñanzas el sábado siguiente. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto es un tema recurrente en el libro de los Hechos. Primero se le predicó a los judíos, algunos de ellos aceptaron la enseñanza, la mayoría los rechazaron. Se fue a los gentiles, él predicó el mismo mensaje y los judíos se llenaron de ira cuando los gentiles lo aceptaban y empezaban a contradecirlos y a blasfemarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha ordenado el Señor diciendo: te he puesto para que sea luz de los gentiles. Debería ser para salvación hasta los fines de la tierra. Ahora, ¿y cuál es la consecuencia para la palabra pero? Hechos 14:2. Pero, esta terrible palabrita, pero, los judíos incrédulos conmovieron y levantaron a los gentiles e hicieron que sus mentes fueran contra los hermanos. Entonces nosotros, que estamos viviendo en este tiempo, podemos esperar un conflicto muy similar. Ahora, cuando hablamos de los judíos en el libro de los Hechos, ¿qué dice al final de los tiempos? ¿De dónde vendrá la oposición? Esto vendrá de los creyentes. En otras palabras, vendrá de esas iglesias que aceptan a Jesucristo como su Salvador, pero no quieren el paquete completo. Ahora, en el tiempo de los judíos y en el tiempo de la lluvia temprana, el mensaje fue a los judíos, como dijimos antes, que ya conocían la Torá. Ahora estamos predicando a las iglesias que ya saben que Jesús es el Salvador, pero ellos no quieren comprender que su gobierno completo se basa en la enseñanza de su ley, y así tendremos un conflicto similar en los tiempos en que estamos viviendo. Allí se nos contradicirá, se nos blasfemará, y habrá intentos de hacer nulo las enseñanzas de aquellos que traen el evangelio eterno completo. Así que podemos esperar oposición. ¿Cuánta oposición? Bueno, cuando Pablo predicó en Listra, donde tuvo que huir, el libro de los Hechos dice, el capítulo 14, 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. O sea, ellos lo siguieron. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces ellos persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La oposición se vuelve tan grande, que su ira se vuelve tan grande, que incluso apedrearían a una persona hasta la muerte. Afortunadamente, Pablo no murió durante esa lapidación. Y por lo tanto, en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y entonces dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, mis hermanos y hermanas, si así fue bajo la lluvia temprana, podemos esperar lo mismo con el derramamiento de la lluvia tardía. Debemos entrar con mucha tribulación en el reino de Dios.
Ahora, ¿cuáles fueron los problemas que particularmente fueron prominentes en la época de la lluvia temprana? Y es por eso que Dios escribió tan meticulosamente todas estas cosas, para que podamos fortalecernos en el tiempo en que estamos viviendo. Hechos capítulo 15 es un capítulo asombroso porque la escena cambia desde afuera hacia dentro de la iglesia. Y a menudo es más peligroso cuando se consideran las cosas que vienen desde adentro en comparación con las que vienen desde afuera. Desde afuera podemos esperar la lapidación, pero ¿qué podemos esperar desde adentro? Y ciertos hombres que bajaron de Judea enseñaron a los hermanos y dijeron que a menos que os circuncidáis a la manera de Moisés, no pueden ser salvos. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y disputa con ellos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos deberían subir a Jerusalén a los apóstoles y ancianos acerca de esta pregunta. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que a menos que seáis circuncidados a la manera de Moisés, ellos no podían ser salvos. Ahora, ¿podemos esperar problemas de esta índole en el tiempo en que estamos viviendo? A menos que hagas esto y esto y esto, o a menos que tú creas esto y esto y esto, tú no puedes ser salvo. ¿Tenemos problemas como este en la iglesia? Y la respuesta es sí, tenemos problemas como este. Tenemos problemas como este en la iglesia, donde la gente dice, tú tienes que aceptar su punto de vista, o si no, tú no podrás ser salvo. Tenemos problemas en la iglesia donde la gente dice, tú tienes que alcanzar este estado de perfección, o de lo contrario, tú no podrás ser salvo. Tenemos gente en la iglesia que dice que si tú no guardas las fiestas proclamadas por Moisés, tú no podrás ser salvo. Y los problemas y las discusiones teológicas continúan una y otra vez. ¿Y cuál fue el mensaje que Pablo había recibido de Dios? Yo te haré el apóstol de los gentiles. Ve y predica el evangelio. Y ahora se mantienen ocupados con este problema interno. Y al final les dicen, tendremos que ir a un consejo y ir a los apóstoles y encontrar una respuesta a este asunto. Y vinieron a Jerusalén y ellos fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y le declararon todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, me gusta la forma en que la Biblia dice esto. Cuando Pablo y Bernabé se enfrentaron a estas cuestiones, ellos dijeron que no tenían poca disensión y disputa con ellos. ¿Qué eso realmente significa? Bueno, eso significa que hubo una discusión masiva. Así que ahora lo que sucede en Jerusalén es el mismo tema que ahora se lleva a los líderes de la iglesia. Y dice el verso 5, pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que creían, en otras palabras, que se habían convertido en cristianos, diciendo que era necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y cuando hubo mucha disputa, se levantó Pedro. Mucha discusión. Esto lleva tiempo. La gente está ocupada con todos estos tipos de problemas. ¿Es como aquellas o es como esta? Y mientras estamos disputando adentro, la gente se pierde allá afuera. Y cuando hubo mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo a los hombres y a los hermanos, ustedes saben cómo hace un buen rato, refiriéndose a la visión que él tuvo, Dios hizo la elección entre nosotros de que los gentiles por mi boca oigan la palabra del evangelio y crean. Y Dios, que conoce los corazones, les da testimonio dándole el Espíritu Santo, incluso como se nos dio a nosotros.
Y sabemos cuál fue el resultado, que finalmente Santiago se levantó. Y como el portavoz dijo lo siguiente en el versículo 19, por lo que mi sentencia es que no molestemos a los que de entre los gentiles se vuelven a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de las cosas ahogadas y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien les predica, y son leídos en las sinagogas todos los sábados. Así que no lo molestemos con esto. ¿Se deshizo él del mensaje de salud? Claro que no, él no lo hizo. Había ciertos problemas en el libro de Moisés que todavía se estaban considerando vinculantes en ese consejo. Así que no lo molesten con esto. Y uno esperaría que el problema iba a desaparecer, que iban a descansar del problema. Pero no sucedió así. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, enviar varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos. ¿Pueden imaginar a Pablo y Bernabé de regreso solo a Antioquía y hayan dicho que la iglesia ha decidido que no es necesario circuncidar a los gentiles? ¿Ellos le habrían creído? No, los judíos no le habrían creído. Y en ese día no había correo electrónico y no había teléfono. Así que habrían tomado muchos meses para resolver este problema, por lo que enviaron a hermanos prominentes con ellos y escribieron cartas a ellos de esta manera. Así que lo pusieron por escrito. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos enviaron saludos a los hermanos que son de Antioquía, a los gentiles de Antioquía, en Siria y Cilicia, por lo que toda la iglesia había tomado esta decisión. Por supuesto, es preocupante que las nuevas traducciones de la Biblia cambian esa coma allí y la convierten en una decisión solamente de los apóstoles y los ancianos y no de los hermanos. Pero yo creo que el texto de recesión lo tienen aquí de nuevo. Por cuanto escuchamos que es cierto que salieron de nosotros que te han turbado con palabras, subvirtiendo tu alma, diciendo que debe ser circuncidado y guardar la ley, a quien no dimos tal mandamiento. Nos pareció bueno para estar reunidos unánimes para enviarte hombres escogidos con nuestro Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos enviado por tanto a Judas y a Silas, quien también te dirán las mismas cosas de nuestra boca. Por lo que se enviaron testigos. ¿Y el problema se resolvió? Absolutamente no. Lo mismo que tomaron las decisiones, ¿fueron ellos influenciados? Absolutamente. Ellos fueron influenciados y eventualmente llegaron a un enorme conflicto. Y Pablo tuvo que reprender incluso a Pedro, que había sido persuadido por ciertos hombres que venían de Santiago, el mismo que hizo el anuncio de que no se requería tal cosa. Y sin embargo, esto no descansó. Y tenemos la misma situación en las iglesias hoy. Tenemos problemas donde la gente dice que a menos que lo vea de esta manera, exactamente como lo vemos nosotros, tú no podrás ser salvo. Y no importa cuánto predique, y no importa cuántos consejos, este tema no desaparecerá. Y está diseñado para evitar que prediquemos el mensaje de los 3 ángeles al mundo. Debemos esperarlo desde adentro, pero ellos no lo harán, porque de acuerdo a la luz que hay aquí, están tan involucrados que el mensaje de Dios no puede ir al mundo. Es interesante que esta ruptura que se produjo entre Pablo y Bernabé finalmente llevó al hecho de que Pablo se llevó a Silas con él y Bernabé tomó a Marco, de quien era el problema en primer lugar. Y en realidad ahora había 2 equipos y Dios duplicó el trabajo, la cual era una forma de lidiar con este problema. Ahora, ¿qué sucedió cuando Pablo y Silas fueron y predicaron el Evangelio en los diversos lugares?
De nuevo, encontramos una historia interesante. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 15:39, cuando la disputa entre Pablo y Bernabé se volvió muy grande y muy aguda entre ellos, que ellos partieron uno del otro, así Bernabé tomó a Marco y navegó a Chipre. Y es interesante que cuando Pablo llega al lugar donde fue a predicar, encontró a un hombre cuya madre es judía y su padre es un griego llamado Timoteo. ¿Y qué Pablo hace? Es interesante que Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. Ahora, ¿no es asombroso que el mismo Pablo, que tenía un talante de contención con los que vinieron y dijeron que tenían que ser circuncidados, que fue al consejo y regresó con el mensaje de que no era necesario, por el bien de la apariencia, tiene que circuncidar a Timoteo? Debemos aprender de estas cosas. Hechos capítulo 16, versículo 19. Cuenta la historia en el mismo lugar donde esta mujer que tenía un espíritu de adivinación sigue a Pablo y dice que estas personas son de Dios y están hablando de los oráculos de Dios. Y Pablo la mira y la reprende porque él se dio cuenta de que su espíritu no estaba bien. Y cuando un maestro vio que la esperanza de sus ganancias se habían ido porque el espíritu la dejó, ellos atraparon a Pablo y a Silas y los llevaron al mercado y a los gobernantes y los llevaron a los magistrados diciendo que estos hombres, siendo judíos, molestan en la ciudad y enseñan costumbres que no son lícitas para nosotros que las recibamos ni las observemos siendo romanos. ¿Podemos esperar cosas similares en el tiempo en que vivimos? Cuando nos enfrentamos a estas personas con espíritus extraños, quienes parecen estar predicando el evangelio con poder, cuando se les reprendió, se llenaron de ira y la gente lo arrastraron hasta los magistrados y dijeron que estas personas están enseñando en contra de nuestras costumbres y no es lícito recibirlo. Creo que vamos a tener situaciones como esta cada vez más y más. Y las multitudes se levantaron juntas contra ellos. Y los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron que lo golpearan. Y cuando hubieron puesto muchos azotes en ellos, lo arrojaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que lo mantenga a salvo. Ahora imaginen en nuestro tiempo que deberíamos predicar, digamos, un sermón el sábado y decir que los que están invocando a Dios y están realizando milagros de adivinación y están recibiendo visiones de Dios constantemente, solo tenemos que mirar el internet para ver que los mega predicadores del mundo se están haciendo eso hoy y cómo constantemente dicen que tienen un mensaje de Dios y cómo están predicando y cómo miles acuden a sus servicios y el dinero entra. Y aquí la gente dice que si no actúas de acuerdo con los mandamientos de Dios, entonces el espíritu no es de Dios. Y si comenzamos a predicar que el sábado es el séptimo día y que es el sábado del Señor, no el primer día de la semana, y si eso se convirtiera en ley, ¿no dirían exactamente lo mismo? ¿No dirían, estas personas enseñan costumbres que no son lícitas para nosotros recibirla ni observar, siendo romanos? Encuentro interesante cuando veo esta situación del coronavirus en la que estamos lidiando con este colapso económico total de muchas naciones, que ellos están diciendo que tenemos que recuperar el tiempo, que tenemos que introducir una semana laboral de 6 días. Y luego la gente se pone de pie y dice, disculpe, no podemos estar de acuerdo con eso, porque el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. ¿No dirá la gente que estamos enseñando cosas que están en contra de la ley? ¿En contra de lo que están introduciendo los gobiernos para salvarnos de la situación en la que estamos?
Yo espero que estas mismas cosas vuelvan a suceder. Y es interesante, mientras estaban sentados en la cárcel, después de haber recibido los azotes, Hechos 25 dice, y a medianoche Pablo y Silas oraron y cantaban alabanza a Dios, y los presos los oían. Este concepto de medianoche es un tema recurrente a lo largo de la Biblia. Este es el último momento y estamos viviendo en la medianoche de este mundo. Y podemos esperar los mismos problemas que afectaron a los discípulos. Fue a la medianoche que el Señor golpeó el primogénito en Egipto. Este tema de medianoche es una constante en la Biblia. Sansón estuvo acostado hasta la medianoche y se levantó a la medianoche y tomó la puerta de la ciudad y los 2 postes y se fue con ellos, con la barra y todo, y lo puso sobre sus hombros y los llevó a la cima de la colina, como leemos en Jueces 16:3. Este es el juicio de medianoche. Las puertas estaban para el juicio y el Heraldo lo puso en la cima de la colina. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. Tenemos que tomar las rejas de las puertas. Tenemos que llevarlos a una colina alta para que todos lo vean. Debemos plantarlo allá en la cima de la colina y decirle a la gente que habrá un juicio y que Dios juzgará al mundo y a su pueblo conforme a la ley de Dios. A la medianoche se hizo el grito, he aquí viene el novio. Estamos viviendo exactamente en ese periodo de tiempo. Hechos 17 nos dice la experiencia de Pablo en Tesalónica. Y nuevamente tenemos estas cosas atrás. Y algunos de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Pero los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y se juntaron una turba y abotoraron la ciudad y asaltaron la casa de Jason. Ellos no pudieron conseguir a Pablo, entonces se apoderaron de Jason, que lo había recibido. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un llamado Jesús. ¿Tú piensas que vamos a tener un choque entre el César y Jesús? Absolutamente. César tiene una ley. ¿Quién es César? Era un título. ¿No es un título el máximo pontífice? Bueno, ¿quién lleva ese título hoy? ¿No es el Papa de Roma? ¿No es su nombre, su título, el máximo pontífice? ¿No tiene una ley? Sí, él tiene una ley. ¿Y es absolutamente contraria a la ley de Jesús? Absolutamente. Jesús tiene una ley y se llaman los 10 mandamientos. Roma ha tratado de cambiarla y entonces vamos a tener exactamente la misma situación. Ellos perturbaron al pueblo y los gobernantes porque los decretos del César difieren de la enseñanza de Pablo. Vamos a tener exactamente la misma situación en nuestro tiempo. Y alborotaron a la gente, pero tenida la fianza de Jason, de los demás, los soltaron. En otras palabras, el pobre Jason tuvo que pagar una multa. Es interesante que muchos gobiernos hayan dicho que si tú criticas su metodología, tú serás multado o encarcelado. Nos dirigimos exactamente a la misma situación. El resto del capítulo 17 relata las enseñanzas de Pablo en Atenas. No iremos allí. Y nos dice la historia de incluso los gobernantes de las sinagogas que creyeron, y de nuevo allí hay un pero. Pero vamos al capítulo 18 y leemos: pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común en acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal.
Este es un tema constante. Podemos esperar una gran batalla entre los que predican los mandamientos de Dios y los que predican los mandamientos de los hombres. La Biblia llama a ese sistema religioso confusión, porque con respecto a la palabra de Dios, porque han bebido del vino de la falsa doctrina de Babilonia. ¿Y cuáles fueron esas falsas doctrinas? Bueno, aquí hay dos cuestiones que forman la base de la falsa doctrina. Una es el problema de la inmortalidad del alma. La Biblia enseña claramente que los muertos en Cristo duermen hasta la resurrección. La Iglesia Católica Romana lo reconoce en su enciclopedia, pero dice que a pesar de ello, la Iglesia enseña que el alma continúa viva. Así que la inmortalidad del alma es la única pierna de la unión espiritual, y la otra pierna es la santidad del domingo. Ambos están en contra de la palabra de Dios. Podemos esperar grandes batallas. Ahora, en este caso particular, cuando fueron llevados de nuevo a los jueces, aquí tiene algunos jueces que son un poco más sabios, y obtienes algunos jueces que no son tan sabios, y podemos esperar lo mismo. En Hechos capítulo 19 leemos que ciertos judíos vagabundos, exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esciba. Así que aquí tenemos a una gente expulsando demonios. Y el diablo respondió y dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces comenzaron a golpear a estos falsos maestros. Podemos esperar muchos falsos maestros en el mundo, con grandes astancias que expulsan demonios en el nombre de Jesús, mientras descuidan la ley de Dios. Tenemos exactamente la misma circunstancia en nuestro tiempo, como la tuvimos en la confusión de la lluvia temprana. Y es interesante para mí que Pablo fue a Éfeso en Hechos capítulo 19, que el problema ahí era la economía. Y me fascina ver cómo a través de este virus, coronavirus, la economía del mundo están en una situación desesperada. ¿Y cuál será la metodología para rectificar la situación? Ahora, leamos lo que dice aquí en Hechos 19, versículo 23. Predicando allí, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de esta secta que se predicaba, es a saber, Pablo y Silas. Y había un hombre llamado Demetrio, el platero, que hacía grandes riquezas vendiendo estas pequeñas estatuas de Diana. El problema aquí no es lo que él vendía, la cuestión es cómo afectó el funcionamiento económico. Como vemos aquí, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Así que para que esta deidad femenina no fuera tocada y que la economía no fuera perturbada, tenemos una deidad femenina que todo el mundo adora en el tiempo en que vivimos. Absolutamente. Pero no me refiero a María del sistema católico romano. Me refiero a la madre tierra, madre Gaia, que está sangrando y está sufriendo y que necesita el apoyo de la humanidad. Y estas personas que están predicando acerca de la ley de Dios y sobre el sábado, ¿no estarán dañando a la madre tierra, que todos han acordado ayudarla guardando el domingo según la ley del Laudato Si de la encíclica papal?
¿No tienen los mismos problemas que se están repitiendo? ¿No va la gente a decir, ustedes están en contra del medio ambiente? Ustedes están en contra de la madre tierra. Ustedes serán los responsables por profanar su nombre. ¿Y qué hay de nuestra economía? Creo que estos problemas están sobre nosotros. Después de estos eventos que leemos en el capítulo 20, de cómo Pablo va camino a Jerusalén y está predicando en Troas, conocemos la historia, y predicó fuera del sábado porque estaba oscuro en el aposento alto. Así que él fue después del sábado, el primer día de la semana, y predicó hasta la medianoche, y probablemente predicó hasta el amanecer porque un joven se durmió y cayó por la ventana y tuvieron que resucitarlo. Pero no estoy interesado en entrar en esos detalles. Yo quiero escuchar lo que Pablo le dijo a la gente en Troas, a los creyentes. ¿Cuál debería ser su actitud en el tiempo en que estamos viviendo? Y eso es lo que él dice. Él dice, sirviendo al Señor con humildad de mente y con muchas lágrimas. Hechos capítulo 20, versículo 19. Y tentaciones que me sobrevinieron por el peso de los judíos. Así que vamos a esperar lágrimas y debemos ser humildes y predicar estas cosas. Y me quedé como si nada por ti, y te he mostrado y te he enseñado públicamente de casa en casa. Ese es nuestro deber. Tenemos que predicar públicamente, predicar de casas en casa, testificando tanto a los judíos como a los griegos. Debemos predicar a las iglesias y debemos predicar al mundo. El arrepentimiento hacia Dios. ¿Qué significa arrepentirse? Significa apartarse de sus malos caminos, de estar en discordia con los preceptos de Dios, para entrar en armonía con estos preceptos. Sabiendo las cosas que me sucederán allí. Él se está refiriendo a Jerusalén. Entremos al verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Ninguna de estas cosas me conmueve. Yo estaré por la gracia de Dios, como dijo Pablo. Nada contrarrestará mi vida como estimable. El mensaje es ahora prioridad, no mi vida personal. Él sabía a lo que se estaba enfrentando y sin embargo él se mantuvo firme como una roca a los principios. Y repitió en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No podemos predicar mensajes a medias. Tenemos que decir la verdad tal como está. No podemos ablandarlo para complacer los oídos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Habrá muchos falsos maestros en la iglesia, pero eso no hace a la iglesia Babilonia. Pero podemos esperar falsos maestros en la iglesia, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no hay luz en ellos. Tenemos los filtros, debemos usarlos, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia está llena de todos vientos de doctrina. Tenemos que mantenernos enfocados, declarando el consejo de Dios. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobredicaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido, ni nada codiciado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es nuestro deber, no solo para predicar afuera, sino para predicar también a los que son débiles dentro de la iglesia. Ahora necesitamos mostrar coraje y fortaleza, porque la gente está luchando. Y algunos de ellos
no han tenido todas las experiencias y no están seguros. Tenemos que demostrar que creemos en la palabra de Dios. Y ahora viene la triste historia de Jerusalén, capítulo 21. Pablo va a los hermanos, y es interesante que los hermanos lo recibieron con mucho gusto. Y en el verso 19 del capítulo 21 dice: a los cuales después de haberles saludado, les contó una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ellos estaban contentos, llenos de alegría, y cuando los escucharon, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se le has informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de los que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Entonces el verso 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Siempre hay este miedo a lo que los demás puedan pensar. Tú no puedes ser tan directo. Tú no puedes predicar como tú predicas. Tenemos que llevar a los hermanos en cuenta. Tenemos que hacer un compromiso. Muéstrale que somos solidarios con ellos. Eso suena tan ecuménico, pero al final lleva a la muerte. Pablo no debería haber escuchado ese consejo, pero él lo hizo. De hecho, también circuncidó a Timoteo. Eso te muestra lo difícil que es mantener los principios tal como los hemos recibido. Tenemos a este hermano o aquel hermano influyendo en nosotros en una dirección para que no parezca tan diferente. Nosotros somos diferentes. Somos diferentes en lo que predicamos, y predicamos al mismo Jesús que todos predican, pero también predicamos la herencia a sus principios. Y ahora no podemos entrar en ningún compromiso que lleven a la muerte. Nosotros sabemos lo que sucedió. Hechos capítulo 21, versículo 30. Y toda la ciudad se movió. Esto es interesante. Toda la ciudad, cuando él entró a Jerusalén, se movió. Aquí hay otra ciudad hoy que está en una colina y se llama Babilonia la Grande. Y se sienta sobre 7 colinas. Y toda la ciudad se conmovió, y la gente corrió juntos, y tomaron a Pablo y lo sacaron del templo. Y enseguida se cerraron las puertas. Y lo llevaron para matarlos. ¿Podemos esperar la misma cosa? Podemos esperar lo mismo. Tenemos que estar muy cerca de Dios, no comprometernos. Aquellas personas que creen que pueden comprometer sus acciones y al final se bajarán a la ligera, se están equivocando. Tú no te bajarás, probablemente te irás peor. Apégate al principio y haz que Dios sea tu protector. Toda la ciudad se conmovió. Wesley comenta sobre el verso 30 y dice: inmediatamente las puertas se cerraron, tanto para evitar cualquier otra violación del templo y para evitar que Pablo entrara al santuario y tomara los cuernos del altar. Fue cerrado. Babilonia se cerrará en contra de la predicación del pueblo de Dios. Debemos esperar eso. Cuando llegó ante los gobernantes, Félix escribió a Festo y dijo: este hombre fue tomado de los judíos, que iba a ser asesinado por ellos, pero luego vine con mi ejército y los rescaté, habiendo entendido que era un romano. Y cuando supe la causa, lo llevé al concilio de ellos, a quien percibo que era acusado por los cristianos
por su ley. Nosotros seremos acusados por cuestiones de la ley. Me percibí que era acusado por cuestiones de la ley. Debemos esperar ser juzgado por cuestiones de la ley. Pero no vi nada en su cargo que era digno de muerte o de azote. Y sin embargo, esta fue la respuesta de los judíos. Porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y han profanado el templo. Y tenemos que juzgarlo según nuestra ley. Tendremos la misma situación. Al final, nos juzgarán según su ley. Pero, ¿qué pasa con la ley de Dios? ¿Qué pasa con la ley de Dios? Pero la respuesta de Pablo fue, verso 11, ¿cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, hicimos un sermón completo de la herejía, llamado sujetalibros. Así que adoro al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cuántas iglesias hoy que están en Babilonia pueden decir que creen todas las cosas que están en este libro, desde la creación hasta el final, desde el diluvio universal? Todos esos temas que están escritos en este libro, que tantos afirman que son fábulas y tienen conjetura mientras se autodenominan cristianos. Quiero terminar con lo que pasó finalmente. Sabemos que Pablo fue enviado a Roma. Hice toda una serie de conferencias sobre este tema y se llamó De Creta a Malta. Si algunos quisieran verlo, ahí está el enlace de nuevo, de Creta a Malta. Pero Hechos capítulo 27 es lo que podemos esperar que será el resultado de este gran conflicto en el que estamos llegando a un punto crítico. Verso 14. Pero no mucho después, ellos estaban en el barco allí. Levó contra el barco un viento huracanado llamado Euroclydon. Y esta noche estaba parado el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Así que la gente estaba desordenada, ellos estaban asustados y Pablo les dice que un ángel se le había aparecido esa noche en el barco, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nos presentaremos ante las cortes del mundo. Seremos llevados ante el César. Entraremos en conflicto con la ley del César. Por tanto, señores, estén de buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que nos quedemos en ciertas islas. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Creo que este es el viaje final del barco del Evangelio. Estamos en un enfrentamiento con la ley del César. Y vamos a golpear a una determinada isla, y la isla que golpeó es Melita, que es la isla de Malta. Y sabemos que los caballeros de Malta son el brazo militar del sistema católico romano. Y es interesante que debemos atacar estos brazos militares de Roma. Habrá un enfrentamiento.
¿Y cuál será el resultado? A menos que te quedes en el barco, no podrás ser salvo. Este barco lleva el heraldo del Evangelio, que trae la ley y el testimonio a las personas en el mundo. Y habrá un conflicto con los poderes militares de Roma. Y cayendo en el lugar donde se encontraban dos mares, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inamovible, y la popa se abría con la violencia del mar. Este barco, el frente, las líneas del frente, será inamovible, pero la parte de atrás se romperá. Esta es una historia fascinante. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces vemos estos mares donde se encuentran todas las naciones. Se rompieron. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero si saliesen a la tierra, y los demás parten en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando este evangelio golpee a la oposición de este poder que es contrario a la palabra de Dios y las leyes de Dios, entonces el barco se romperá. Pero tenemos que aferrarnos a los tablones. Muchas organizaciones juntas que se llaman a sí mismas iglesias tendrán que aferrarse a los principios de la iglesia. Somos adventistas del séptimo día y seguiremos siendo adventistas del séptimo día, incluso si nos aferramos a nuestra pequeña porción que sobrevive en esta tormenta. ¿Y qué sucede después? Ellos llegan a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y la gente bárbara nos mostraron no poca bondad. Y encendieron el fuego y nos recibieron a todos, porque había lluvia y había frío. Así que aquí, cuando el barco se rompe con la tormenta, después de que choca contra este poder, debido a la cuestión de la ley de Dios, y particularmente el sábado y el problema del domingo, el barco se rompe y el mensaje se lleva a un pueblo mientras llueve a cántaros. ¿Qué tipo de lluvia nos estamos refiriendo en un sentido espiritual? Esta es la efusión de la lluvia tardía a causa de la lluvia que caía. ¿Y qué pasó? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Podemos esperar que la víbora venga y nos sujetará por la mano. Podemos esperar que las obras del diablo vengan. Pero ¿qué pasará aquí? Y cuando los bárbaros vieron a la bestia venenosa colgando de su mano, dijeron entre ellos: sin duda este hombre es un asesino, a quien, aunque ha escapado del mar, pero la venganza no lo deja. Y él arrojó a la bestia al fuego y no tuvo daño. La Biblia promete que durante el último reinado habrá señales y maravillas que seguirán a los creyentes. La Biblia promete que estaremos sobre serpientes, que beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño. ¿Creemos en esa promesa? Milagros fueron forjados. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y luego vinieron otros que tenían enfermedades en la isla, y vinieron y fueron sanados. Señales y maravillas seguirán a los creyentes, y predicarán el mensaje final bajo el derramamiento de la lluvia tardía.
Gentes fueron convertidas, gentes que eran bárbaras se convirtieron y aceptaron la verdad del Evangelio. Y se unieron miles en un día. Así que podemos esperar lo mismo. Hechos 28, 30 y 31 es con lo que deseo terminar. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué él hizo? Predicó el Evangelio del reino de Dios y enseñó las cosas concernientes al Señor Jesucristo con toda confianza, y nadie se lo prohibió. Bajo la efusión de la última lluvia tardía, el poder de Dios asistirá al mensaje. Se predicará el reino y predicará al Señor Jesucristo. Él es el que nos salva. Él es el único que nos redime por su gracia. Predicaremos la justicia de Cristo. Predicaremos acerca de la justicia imputada e impartida, de que nadie se salva por la ley, sino por la justicia de Cristo. Pero también predicaremos el reino. Y el reino tiene una ley y tiene un sistema de gobierno. Y la ley es la base de eso. Y nosotros debemos guardar la ley no porque tengamos que hacerlo, sino porque quiero, porque es justa, es buena y santa. Y que Dios nos dé entendimiento a medida que nos acercamos a este tiempo descrito aquí, bajo los símbolos de la lluvia temprana, y que durante la lluvia tardía nos paremos como Pablo se paró y prediquemos este evangelio a un mundo moribundo. Oremos. Padre Celestial, tú has escrito todos los detalles de los enfrentamientos que los discípulos se enfrentaron bajo la efusión de la lluvia temprana. Y creo que está ahí para animarnos, porque esa forma en que trabajaste, que aunque estaban en el mar, los carceleros y los guardias fueron sanados de su melodía de pecado y se unieron ellos mismos al pueblo de Dios. Y yo creo que muchos de los griegos y muchas de las mujeres prominentes, y estamos hablando de iglesias aquí, Señor, se unirán a este mensaje final. Que Dios con su pueblo, a medida que nos acerquemos a los tiempos venideros, nos haga levantar la cabeza. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe,